Hola, muy buenos días. Yo soy el psicólogo Gerardo Platarmienta, hipnoterapeuta desde hace 12 años. Muchos de ustedes me han hecho favor de seguirme en mi canal de YouTube y algunos me han preguntado qué es lo que se necesita para venir a terapia de hipnosis. Bueno, los puntos que te voy a comentar en este día son necesarios para que tú puedas asistir no solamente conmigo, sino con cualquier psicólogo. Aunque sí hay algunas cosas que yo haría más hincapié porque son muy necesarias. Bien, yo voy a compartirte esto desde mi experiencia, ¿verdad? Porque muchos colegas pudieran estar en desacuerdo y tienen todo el derecho, pero yo te hablo desde mi experiencia, desde estos 12 años que llevo siendo terapeuta. Bueno, para mí el primer punto es que la persona reconozca que necesita ayuda profesional y quiera ser ayudado. Muchos de ustedes, cuando se enteran de mi trabajo, me contactan porque tienen algún familiar, pues que pudiera llegar a tener algún problema con consumo de alcohol, de droga, de tabaco, ¿verdad? Hay personas que me contactan porque pues sus hijos son rebeldes, porque sus hijos son agresivos, porque pues también a lo mejor tienen alguna situación en casa que pues está alterando pues la convivencia familiar y pues me contactan y quieren que este familiar venga a terapia. Y resulta que este familiar viene, pero viene predispuesto, viene resistente, no quiere hablar, viene enojado, ¿verdad? Aquí han llegado personas, sobre todo adolescentes, que pues ya empiezan a tener problemas con el consumo, por ejemplo, del alcohol y se ponen en riesgo, ¿verdad? Porque manejan ebrios y los papás pues angustiados quieren que el hijo venga a terapia para que cambie, pero él no quiere cambiar porque la forma de consumir, la forma en cómo está llevando su vida, pues para él no representa un problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues si la persona no está consciente o no quiere ser ayudada, pues entonces el terapeuta tendrá que hacer labor de convencimiento, ¿verdad? Y labor de concientización, en el sentido de que pues habrá que hacer mucho trabajo previo, por ejemplo en mi caso, a una hipnosis, ¿verdad? Hay pacientes que piensan que ya porque van a venir al consultorio, ya lo estoy esperando para luego meterlos en trance y quieren resultados así, pues la verdad es que no. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque si tu familiar no quiere ser ayudado, ni siquiera está consciente del daño que se está haciendo, o sea, ¿cómo voy a meterlo en un trance? ¿Cómo voy a lograr que él confíe en un desconocido y que le cuente sus secretos más guardados, ¿verdad? Entonces, es una situación realmente muchas veces difícil, ¿no? Entonces, es importante, ahora si en este caso, el paciente eres tú, ¿verdad? Y lo digo porque hay muchos pacientes resistentes, pero yo me atrevería a decir que los más resistentes a recibir ayuda de un terapeuta son las personas de la tercera edad. Sobre todo porque, bueno, pues en su época no se acostumbraba a ir con un terapeuta, no se veía pues la necesidad, aparte de que pues a muchos les tocó que bueno, la psicología en México pues era una ciencia muy reciente, estaba por ahí, no sé, de los años 60, ¿no? El boom de pues toda esta onda hippie y pues desgraciadamente muchos psicólogos y muchos filósofos andaban metidos en esos movimientos. Entonces también digamos que los psicólogos de alguna manera estamos cargando con hasta cierto punto un desprestigio, ¿no? Por toda esa situación que hubo en esos años. Entonces las personas de la tercera edad, muchos me han dicho, pues usted qué me va a enseñar, o sea, si pues usted es más joven que yo, ¿no? Y muchas veces es difícil, ¿no? Ya no hablemos de meterlos en un trance hipnótico porque son muchas veces resistentes. Y con ellos sí, es muy recurrente que habrá que hacer mucha labor de convencimiento para hacerles comprender que necesitan abrirse, que necesitan ser ayudados. Eh, yo no es que no quiera trabajar con personas de la tercera edad, pero siempre, si alguien me va a traer a alguien de la tercera edad, siempre les menciono esto, ¿verdad? Que tienen muchas tendencias a ser muy resistentes y eso
en mi caso complica muchas veces las cosas. Muy bien, el segundo punto que yo quisiera comentar es que necesitas ser honesto. Si tú quieres ir con un terapeuta, ¿verdad?, y no estás dispuesto a hablar, no estás dispuesto a abrirte, no estás dispuesto a externar tu verdad, a compartir esas cosas que nadie sabe, pues ¿cómo pretendes que un terapeuta te pueda ayudar? Ustedes como pacientes son, quisiera utilizar esta analogía, ¿no?, del albañil. Ustedes son la materia prima, o sea, ustedes a mí me proveen pues el ladrillo, ¿verdad?, el cemento, la cal y todas las herramientas necesarias para que pues yo les haga una casa, ¿verdad? Pero si ustedes no me proveen ese material, pues no se las puedo hacer. O a lo mejor se las puedo hacer, pero se las voy a hacer chuecas, se las voy a hacer mal, se las voy a hacer sin cimientos, ¿verdad? Entonces, si tú vienes a una terapia y no estás dispuesto a dar la materia prima, pues ¿qué puedes esperar del psicólogo? Ahora, hay pacientes que van con esa situación a las terapias y no nada más es que vayan, sino que van una vez con un terapeuta o con un psicólogo y después van con otro y con otro y con otro y con otro y con otro. Y después vienen y me dicen, no, pues es que yo ya fui con 10 psicólogos y ninguno me ha podido ayudar y pues yo ya esto ya lo veo así como pues a ver si funciona. O sea, eso es un tanto irresponsable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no tienen ningún derecho a decir que los psicólogos no te han podido ayudar. O sea, más bien es decir que tú no te has dejado ayudar, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo pretendes que un psicólogo te ayude con una sola terapia, con una sola sesión a la que vayas y que toda tu vida la cambie en una hora que dura la sesión? O sea, es totalmente absurdo, ¿verdad? A mí cuando me buscan ese tipo de personas y de pacientes, de entrada mi respuesta es no gracias, porque yo no quiero ser el onceavo, ¿verdad?, en tu lista. Y de veras, o sea, muchos de ustedes que me han contactado son testigos que se los he dicho, ¿verdad? Porque en ese aspecto sí soy un tanto tajante. O sea, si no estás dispuesto a cambiar, digo, yo puedo entender que uno o dos psicólogos estén mal, ¿verdad?, estén errados, porque somos seres humanos, no somos dioses, pero 10, o sea, o 6 o 8, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, primero pregúntate y sé honesto contigo mismo, contigo misma, con respecto a si quieres cambiar, ¿verdad? Hay muchas personas que no quieren cambiar y pues su vida así, con todo y el sufrimiento que están teniendo, pues les es funcional y es respetable, pero no tienes derecho a decir que los psicólogos no sirven para nada, ¿verdad?, o que los psicólogos no te pueden ayudar. Entonces, tienes que ser honesto, porque si tú me das una verdad parcial, pues vas a tener un beneficio parcial, ¿verdad? O a lo mejor igual y ni lo vas a tener, porque en el caso, por ejemplo, mío, como hipnoterapeuta, una persona que está en hipnosis todo el tiempo está consciente de lo que me está diciendo, ¿verdad? Y si en el proceso, en el trance hipnótico, se acuerdan de algo que sucedió en su infancia, que a lo mejor el abuelito les tocaba los genitales, que a lo mejor el papá le agarraba las pompitas a la niña o sus partes, ¿verdad?, o que el primo, o que el hermano, y eso no estás dispuesto a hablarlo, porque estás consciente y piensas, ay, y, qué va a pasar si se lo digo, mejor no se lo digo, porque qué va a pensar el doctor de mí, ¿verdad? Y el otro día tenía yo el caso de una persona que, un hombre, ¿verdad?, pues ya mayor, ya de 70 años, y él había sido tocado por el abuelito, ¿no? Y hubo pues situaciones que el niño aprendió y que disfrutó, pues porque al niño le gustó, ¿verdad? Y entonces el señor pensaba y se sentía culpable por esa situación, ¿verdad?, de incesto. Entonces, pues no mejoraba. O sea, él vino por una situación, era diabético, tenía ansiedad, tenía pánico, ¿verdad?, y vino por esa situación y pues yo veía que avanzábamos en las terapias, pero siempre tenía yo esa intuición y sensación de que él no me quería, que algo pasaba y no me quería decir algo, y entonces yo veía que los síntomas de la ansiedad y de pánico pues se manifestaban en el día
coincidentemente el día que él venía a la sesión de hipnosis y también al otro día, y entonces tenía que empastillarse y entonces me hablaba y me decía, es que yo siento que las cosas pues, no estoy avanzando, no están funcionando. Bueno, pues entonces yo literal lo tuve que citar y le tuve que decir, mire, yo siento que usted tiene algo que no me quiere decir, ¿verdad? Y entonces pues fue cuando él se atrevió a decirme y me dijo, ¿sabe qué? Pues es que pasó esto. Entonces pues yo no se lo quería decir porque pues es algo pues para mí muy fuerte, muy delicado, ¿verdad? Y bueno, pues hasta que no lo habló, las cosas no mejoraron. Gracias a Dios, pues ya esta persona está muy bien, ya también tenía el tratamiento para la diabetes con medicación y la medicación tampoco le estaba ayudando. Afortunadamente ya pues sus niveles de glucosa se estabilizaron, pues él está muy bien, está muy contento, ¿verdad? Obviamente que quede claro que no estoy diciendo nombres ni estoy dando más datos, ¿verdad? Pero solamente expongo la situación como para poder eh, pues de alguna manera eh, hacerme entender, ¿verdad? Lo necesario que es ser honesto. En mi caso, pues sí, tienes que ser muy honesto, ¿verdad? En todo lo que tú eres, en todo lo que tú piensas, en todo lo que tú crees. ¿Por qué? Pues porque si no me lo dices, no es que te vayas a poner peor, pero sí te puede generar a lo mejor alguna situación de ansiedad, de pánico, de que estés inestable, de que a lo mejor no puedas dormir y empieces a tener problemas con el sueño, o que a lo mejor se te altere también el sistema digestivo y tengas problemas de estar estreñido, etcétera. ¿Por qué? Pues porque las emociones, cuando las destapas, las tienes que así quitar desde el fondo, desde como si fuera un cáncer, así, literal, de asegurarte que todo lo estás extirpando, porque si dejas por ahí algo, puede volver a dar problema. Entonces, por eso es muy necesario que seas honesto. Entonces, si tú no estás dispuesto a eso, pues mejor no vayas, porque no es que te vaya a generar problemas el psicólogo, te lo vas a generar tú, por no hablar, por recordar y no sacar. Entonces, si ya tienes este tipo de situaciones, ¿verdad? Te estoy recordando también un paciente que igual era el mismo caso, ¿verdad? De también ansiedad, pánico, ya también tenía una cuestión de diabetes, también una persona ya casi de 80 años. Y pues en esa situación, eh, él ya no podía, por ejemplo, caminar, ¿verdad? Y ya le habían dicho que pues así como que los niveles de glucosa que tenía no era como para que le generaran un problema en articulaciones o que tuviera una neuropatía. Sin embargo, pues también hubo por ahí una situación sexual que no había trabajado y pues hablándola fue que empezó a recobrar la movilidad. Entonces, vuelvo a lo mismo, es muy importante que estés dispuesto a hablarlo. Bueno, eh, otra situación es que, otro punto es que te comprometas a asistir a la terapia. Que lo que tú empieces lo termines, ¿verdad? Porque si no entonces vas a caer en esa misma situación de que pues no, es que el psicólogo no me ayudó, o la terapia no sirvió, y honestamente yo no quiero trabajar con ese tipo de personas. Si tú no estás comprometido contigo mismo y con la terapia para generarte un cambio, pues las cosas de nada van a servir. Entonces vas a ser como una persona pues que va a ir de un terapeuta a otro y a otro y a otro y pues ahí de vez en cuando y a lo mejor vas a dejar pasar intervalos de meses o años entre una terapia y otra. O sea, no. En mi caso, yo cito a mis pacientes máximo 15 días, a lo mejor 20 si no es una situación que requiera mucho cuidado, por ejemplo con la cuestión de las adicciones, pero fuera de eso, cada 15 días, ¿verdad? Y si el paciente pues no asiste, pues sabe que se hace acreedor a algunas situaciones, ¿verdad? Que yo les hago saber cuando asisten a la consulta. Y que bueno, pues tienen que respetar y pues si no la respetan, pues no hay compromiso tampoco de mi parte y pues yo les doy las gracias y pues búsquense otro terapeuta, ¿verdad? Porque no tiene sentido trabajar con personas así. A mí me dice el otro día una señora que me habló, me dice, bueno, ¿y usted por qué se da tanto paquete? ¿Verdad? ¿Usted qué clase de terapeuta es y por qué usted
eh, se elige con quién trabajar y con quién no, porque estoy en mi derecho, ¿verdad? Y porque yo sé con qué tipo de pacientes quiero trabajar y yo quiero trabajar con los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Pues las personas que están comprometidas en la terapia, ¿verdad? Hay pacientes que tengo que van a salir de vacaciones o se presentó alguna situación en su trabajo y me hablan y saben que doctor, yo voy a salir de la ciudad o voy a salir del país y por favor reagéndeme la cita. ¿Por qué? Pues porque están comprometidos, saben el beneficio que están pues obteniendo de la terapia. Bueno, otro punto que es muy importante también es evitar situaciones, personas o lugares que generan que tú sigas atrapado en ese mismo problema. En el caso, por ejemplo, de los adictos, ¿no? Pues que estén dispuestos a evitar el lugar del consumo, las personas que promueven el consumo. En el caso, por ejemplo, de los alcohólicos, pues que si ganó su equipo favorito, pues toman. Si perdió, pues toman. Si vieron a la ex, pues toman, ¿verdad? Entonces, es una situación de no parar de tomar alcohol. Entonces, a ese tipo de situaciones tienen que estar dispuestos a, pues, a evitar, ¿verdad? Entonces, eh, igual las personas adictas a drogas, adictas al tabaco, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones emocionales tienen que estar dispuestos a evitar. En el caso, por ejemplo, de las personas que quieren bajar de peso, bueno, pues no se pueden dar el permiso de que saliendo del consultorio pues se van a ir a comer una rebanada de pastel, ¿verdad? O se van a atascar todo ese día de comida que no deben comer, porque pues entonces se activan otra vez el sentido del gusto, del olfato, y otra vez el cerebro empieza a estar adicto y a pedir y a pedir y a pedir lo que ya no le das, ¿verdad? Y entonces pues si no le das, pues te manda ansiedad para que se lo des. También otra situación importante es que si tú estás medicado, estés dispuesto a seguir tomándote medicamento. Yo no retiro medicación, yo no soy médico, yo soy psicólogo, yo no soy autoridad para medicar ni para retirar medicamento. Tú tienes que estar dispuesto a seguir tomando tu medicación hasta que el especialista que estás viendo te la quite o la retire o baje el gramaje. En el caso, por ejemplo, pasa mucho con los diabéticos. Se sienten bien porque vienen a la terapia, empiezan a ver que los niveles de glucosa empiezan a estar estables, a lo mejor hasta les bajan un poquito más, y si a lo mejor ya no veías bien, pues empiezas a ver mejor, si te dolían las articulaciones ya no te duelen tanto, y entonces ¿qué es lo que hacen? Pues entonces ahora sí, empiezo a comer más cosas con azúcar o cosas que me hacen daño, por ejemplo carbohidratos, y aparte pues ya no me tomé las pastillas, ¿verdad? Ya se me olvidó tomarme la metformina y pues no hay problema. Pues no, o sea, definitivamente no. Tienes que estar dispuesto a seguir cuidándote. Tienes que estar comprometido contigo mismo. Entonces, si tú no estás dispuesto a hacer todo este tipo de trabajo, ¿verdad? Fuera del consultorio, pues no vamos a tener buenos resultados. Entonces, también otra cosa muy importante, antes de que se me olvide, es que tienes que estar abierto a lo que el terapeuta te diga, y a lo mejor lo que te va a decir va a ser cosas que pues te van a doler o que no te van a gustar, pero pues alguien te las tiene que decir. Yo siempre he dicho que mi éxito, ¿verdad? Que bueno, pues gracias a Dios y gracias a mis pacientes que han confiado en mí, eh, pues mi éxito como terapeuta es que pues yo no tengo pelos en la lengua, como decimos en México, ¿verdad? Si tú estás, digamos, mal, digo, yo voy a utilizar otra palabra, pero bueno, más fuerte, pero no la quiero utilizar, pero si la estás regando, pues, o sea, si la estás regando, yo te lo voy a decir, ¿verdad? Y si te enojas, me vale, ¿verdad? O sea, alguien te lo tenía que decir. Y si estás bien, también te lo voy a decir, ¿verdad? Porque si los otros allá afuera en tu familia no tienen la razón, pues yo como terapeuta tengo que ser siempre totalmente imparcial. Y si tú estás bien, entre comillas, te lo voy a decir. Y si estás mal, también te lo voy a decir, ¿verdad? Yo creo que
es importante y es necesario que alguien se atreva, ¿no? Y yo lo digo por que muchas veces mis colegas son como de, pues esto te lo pintan bonito, ¿verdad? Tu problema, y te lo regresan bonito para que pues sigas eh, en tu proceso y bueno, pues eh, vayas haciendo las cosas paso a paso. Yo no, o sea, yo soy de las personas de que aquí es o blanco o es negro, ¿verdad? Y te voy a decir las cosas como desde mi experiencia, ¿verdad? Yo creo que pues es lo mejor para ti, ¿no? Entonces, si tú no estás abierto a este tipo de situaciones, pues mejor no vayas. Y no nada más lo digo por mí, lo digo por cualquier psicólogo, ¿verdad? Porque pues pobrecitos psicólogos, la verdad es que a veces sí nos tunden feo, ¿verdad? Pero pues a veces sin fundamento. Entonces, yo no, generalmente yo no soy así, no, yo siempre digo a mis pacientes, o nos tratamos bonito o no nos tratamos, ¿verdad? Porque ha habido casos, ¿no? En donde, sobre todo en las mujeres, no sé por qué, últimamente, eh, llegan así como con mucha neurosis, ¿no? Y llegan y órale doctor, y quiero que ya me meta en trance y ya, porque yo no voy a estar viniendo a cada ratito, y de una vez dígame cuántas sesiones necesito, porque yo no voy a estar gastando mi dinero y que no sé qué, uy, no, si llegan con esa actitud, ¿saben qué? Muchas gracias, yo no quiero trabajar contigo. Dice así, de plano. Entonces, yo no sé si los demás terapeutas en el mundo lo hagan, pero ojalá que se atrevan, porque de lo contrario no estamos educando a los pacientes. O sea, dicen que amor con amor se paga, bueno, pues respeto con respeto también, ¿verdad? Entonces, en esa situación yo creo que no tienes por qué caer en tener que soportar a alguien que pues quiere que quiere tratarte como trata su mundo. Entonces, si van a venir a hacer a tu consultorio lo mismo que hacen allá afuera, ¿qué sentido tiene? O sea, no tiene sentido que tú caigas en ese juego, ¿no? O sea, no. Y pues yo, como les decía, yo no tengo pelos en la lengua. Entonces el otro día venía una paciente y me dijo, no, es que yo tengo el carácter muy fuerte, ¿verdad? Y yo le contesté, sí, pues tu carácter me lo dejas allá afuera, ¿verdad? Porque aquí no. Entonces, pues bueno, yo espero que haber aclarado estas dudas, estas preguntas. Perdón porque ya creo que ya hice el video un poco largo, pero bueno, creo que es necesario a veces extenderse un poco para hablar de estos temas. Bueno, pues yo quedo a sus órdenes. Mi teléfono es el 2228 63 6303. Yo atiendo únicamente en la ciudad de Puebla, en México. También ofrezco terapia a distancia, en línea, pero bueno, pues yo les pediría que me pidan información si es que están interesados, porque los requisitos sí son diferentes, ¿verdad? No es lo mismo estar en una hipnoterapia que estar en una psicoterapia, ¿verdad? Son cosas diferentes. Y para terminar, yo quisiera solamente comentarles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que a veces me decían, ¿no? Es que tu trabajo es como un sacerdote, ¿no? Que llegan y se confiesan contigo. No, mi trabajo es peor. Es peor, ¿por qué? Porque como terapeuta a veces te toca atender a las familias. En mi caso yo tengo maestría en terapia familiar y vienen las familias a terapia. Y a veces tú mismo estás viendo cómo toda la familia se está destrozando por la mentira que alguien dijo en esa familia, ¿no? Y tú no puedes decir nada. Y tú tienes a los otros miembros de la familia aquí llorando y trabados, ¿no? De muchas emociones, ¿verdad? Y tú no puedes decir nada. Por eso yo digo que es peor que un sacerdote, porque el sacerdote tú vas, le hablas, le dices, te absuelve, ¿verdad? Y no lo vuelves a ver, y ni te conoce, ¿no? En el caso de nosotros como terapeutas, nuestro trabajo es peor. Pero bueno, hay a quienes nos apasiona y amamos nuestra profesión, y pues no, la verdad es que no la sufrimos. Muy bien, pues muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos hasta un siguiente video.